¿Alguna vez te has preguntado por qué cuanto más quieres andar en los caminos de Dios, menos consigues? ¿Por qué cuanto más te esfuerzas para ser fiel a Dios, parece que toda tu vida espiritual se desmorona? Y de repente te sientes desanimado, te sientes malo. Y de repente piensas que nunca vas a llegar a donde quieres llegar. El mensaje de esta mañana tiene como propósito mostrar qué es la vida cristiana, cómo se vive la vida cristiana. Porque si tú no entiendes lo que es la vida cristiana correctamente, puedes caer en un terreno de desesperación, en una arena movediza que te va a ir hundiendo, hundiendo poco a poco, hasta acabar contigo. Vas a vivir una experiencia cristiana neurótica, enferma. O entonces vas a caer al otro lado, vas a caer en el cinismo espiritual. ¿Cómo hacer para entender la vida cristiana de manera correcta? La palabra de Dios. Entonces vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 7, a partir del versículo 15. Miren que quien escribe esto es el gigante del evangelismo llamado Pablo. El gigante espiritual, aquel hombre que antes de morir, ya cuando estaba por morir, desde la prisión mamertina en Roma, escribió una carta a Timoteo y le dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy seguro que la corona de vida está preparada para mí. Ese hombre victorioso fue el mismo que escribió lo que vamos a leer ahora. Y mira lo que él dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta expresión, el pecado que mora en mí, quiero que cuenten cuántas veces Pablo repite esa expresión en pocos versículos. Aquí está la primera. Si no hago lo que quiero, si hago lo que no quiero hacer, entonces ya no hace esto malo, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Primera vez. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Segunda vez, en mi cuerpo está el mal, el pecado, está clavado en mi vida. Versículo 19, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tercera vez. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuarta vez. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quinta vez. Y el versículo 24 es una expresión, es un grito desgarrador. Es un grito de desesperación. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El gigante Pablo. Si yo preguntase esta mañana cuántos quisieran vivir la vida victoriosa que Pablo vivió, creo que todos levantarían la mano. Yo soy el primero. Para mí Pablo es una fuente de inspiración, una fuente de enseñanza. Las grandes técnicas de evangelismo no las he aprendido en la facultad de teología, las he aprendido con Pablo. De las derrotas y las victorias de Pablo, porque Pablo fue un evangelista derrotado en cierta ocasión cuando llegó a Atenas y quiso dar una de filósofo y pensó: no, esta gente necesita de filosofía, de racionalismo. Le fue mal. Hasta cuando fue a Corinto y dijo: no, esta gente necesita de Jesús, le fue bien.
Y yo aprendo de Pablo como evangelista. Es mi fuente de inspiración, una vida de inspiración, como pastor, como organizador de nuevas iglesias. Y sin embargo, ese gigante Pablo, en el capítulo 7 Romanos, llora, grita, se desespera. Dice, no entiendo mi vida. Yo quiero andar en los caminos de Dios. Yo sé cuál es el camino de Dios. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Yo sé lo que Dios espera de mí. Yo quiero ir por allá. Pero de repente cuando estoy yendo para allá, ya me veo yendo en el sentido contrario, haciendo lo malo. Y dice, y si hago lo malo que no quiero, entonces quien hace esto no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. Y repite 4 veces esa expresión, y si buscamos un poco más, 5 veces. El pecado está dentro de mí. En otras palabras, Pablo dice, dentro de mí hay 2 personas. Una que quiere andar en los caminos de Dios. Otra que no quiere andar en los caminos de Dios. Con la ley de mi mente, del espíritu, quiero servir a Dios, pero con la ley de la carne quiero servir al pecado. Hay algo dentro de mí que me lleva a hacer el mal que no quiero. Y en un momento Pablo se desespera y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiere decir, del pecado que está en mí. Hay gente que trata de explicar esto. Estudiosos de la Biblia que dicen, no, Pablo está hablando de su experiencia cuando no era convertido. Ahora, querido, si tú miras la epístola a los romanos, él está hablando de la vida cristiana, él no está hablando de la experiencia de un no convertido. Él está hablando de la vida de un hombre convertido. Y está hablando en el tiempo presente, no está hablando en el tiempo pasado. Está hablando de hoy, de su experiencia, cuando estaba escribiendo la epístola a los romanos y ya estaba convertido y sin embargo tenía una lucha terrible en su vida, quería hacer el bien pero no podía. El mal que no quería, eso hacía, y grita y dice, ¿qué hago? Soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vuelvo a repetir, si tú no entiendes esto, puede ser trágico para ti. Hace muchos años atrás estaba dirigiendo una campaña de evangelismo en la ciudad del Río de Janeiro, una ciudad de 10 millones de habitantes. Y cuando terminó la semana, un joven de 35 años me buscó y me dice, pastor, creo que para mí la única salida es la muerte. Dije, ¿por qué? Y me parecía que me estaba repitiendo las palabras de Pablo. Decía, porque, pastor, yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia, y conozco lo que Dios quiere de mí, y yo quiero andar por ahí, pero no puedo. Por más que intento caminar en los caminos de Dios, hay otra fuerza dentro de mí que me lleva para el mal. Pastor, no entiendo. Y le pregunté, pero, ¿qué cosa tan horrible haces? Él me dice, pastor, no es lo que hago, es lo que pienso, es lo que siento. Yo quiero ser perfecto como era Jesús y no puedo. Y me desespero. Y por más que quiero y suplico y oro y clamo y me arrodillo delante de Dios, por más que esmurro mi cuerpo y hago vigilia y hago ayuno, yo sigo caminando en el mal que no quiero. Y yo no acepto, pastor, no acepto eso porque yo quiero ser como Jesús. Y yo le hablé, le expliqué algunas cosas, hice una oración con él, pero parece que no fui muy claro con él. Porque 15 días después me enteré de la noticia. Él era casado, no tenía hijos, pidió a la esposa que fuese a visitar a sus padres allá al sur del Brasil, se quedó solo, agarró una cuerda, amarró de la viga en el techo, se ahorcó. Pero nadie sabía, porque estaba solo. Pasó 1 día, 2 días, 4 días, 5 días. Un olor nauseabundo comenzó en el vecindario. La gente sentía el olor, venía de aquella casa y veían que hace varios días nadie entraba, nadie salía, golpearon la puerta, nadie atendía, llamaron a la policía vino, derrumbaron la puerta. Y ahí en la sala, ya en estado de descomposición, el muchacho de 35 años muerto,
ahorcado. Una historia trágica. Pero es mucho más trágica si te digo que este muchacho era el pastor de la iglesia donde yo había realizado la campaña de evangelismo. Ahora, ¿cómo un pastor puede llegar al punto de quitarse la vida? Simplemente porque no entendió el tema de esta mañana. Él imaginaba un tipo de vida, él se cobraba un tipo de vida que en esta tierra nadie puede vivir, pero que viviremos un día cuando Cristo vuelva, pero que en esta tierra nadie puede vivir. ¿Y por qué nadie puede vivir? Para eso necesito explicarles un poco del tema de la conversión. Cuando Adán y Eva fueron creados con naturaleza perfecta. Pastor, ¿qué es la naturaleza perfecta? La inclinación natural para obedecer, para seguir a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios. Adán y Eva, con la naturaleza perfecta que tuvieron antes de la caída, ellos no necesitaban esforzarse para servir a Dios. Seguir a Dios, amar a Dios, andar en los caminos de Dios era natural, brotaba. Era como para ti es respirar. ¿Tú te esfuerzas para respirar? ¿Tú piensas para respirar? ¿Tú raciocinas para respirar? No, respiras naturalmente. Bueno, para Adán y Eva, antes de la caída, obedecer era como respirar. Brotaba, era natural. Me vas a preguntar, pero pastor, entonces, ¿por qué pecaron? No pecaron. Adán y Eva no pueden decir, pecamos porque no pudimos resistir la tentación. No, ellos podían, porque ellos tenían naturaleza perfecta. ¿Y por qué cayeron? Ese es un misterio que la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Yo no puedo explicarlo porque la Biblia no me explica. Usaron mal la libertad que tenían. De cierta manera, al pecar, fueron contra su naturaleza, porque tenían la naturaleza perfecta. Pero en el momento que cayeron, sucedió otro misterio. Perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron la naturaleza mala, la naturaleza pecaminosa, que Pablo le llama el pecado que está en mí, el pecado que está en mi carne. Ahora, con esa naturaleza pecaminosa, tú me preguntas, pastor, ¿qué es naturaleza pecaminosa? Es lo contrario de la naturaleza perfecta. Con esta naturaleza perfecta, ahora lo que es natural, lo que es fácil, lo que se hace sin pensar es andar en el mal, es pensar el mal, es sentir el mal. Con la naturaleza perfecta era hacer el bien, ahora es hacer el mal. Y todos nosotros nacimos en pecado. El pecado fue pasando de uno a uno. Todos nosotros desde que nacemos ya nacemos egoístas, ya nacemos malos. Desde que nacemos, aquel bebito que está en tu falda es un bebito egoísta. Tú me vas a decir, pero pastor, pobrecito, es un inocente. Y yo sé que es inocente. Él no es egoísta porque quiere ser egoísta. Él es egoísta porque nació egoísta. Nació así. Cuando somos niños, nos mostramos egoístas auténticos, sin máscara. Cuando vamos creciendo, seguimos siendo egoístas, pero aprendemos a ser egoístas disfrazados. Nos ponemos máscara. ¿Quieres un ejemplo? Dale a ese bebito lindo que en tu brazo la mamadera. No quiere. Ofrécele al otro. Ahí quiere. Y tú te ríes. Pero ese es el egoísmo que está presente en la naturaleza humana y él no piensa para eso. Eso brota, es natural en él. A medida que cuando somos niños, pues no, es mío, no, yo quiero, no. Pero a medida que vamos creciendo, aprendemos ya a disfrazar los sentimientos. Por eso yo siempre digo, ¿quieres ver el egoísmo bien claro en el niño y en el adulto? Coloca en una mesa 6 pedazos de torta, pastel, bizcocho, no sé cómo le llamas, bolo. 6 pedazos. Y 5 niños. Cada uno agarra su pedazo.
y come lo más rápido que puede para comer el pedazo que está sobrando. Son egoístas auténticos. Pero ahora coloca 6 pedazos y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo. Come con elegancia, con etiqueta. Termina, está delicioso. Se muere de ganas de comer el pedazo que está sobrando, pero nadie toca. Tú, no, ya estoy satisfecho. Está muriendo de ganas, pero no quiere. En el fondo está pensando cómo estos otros no se desaparecen para comer lo que está sobrando, pero nadie quiere. A eso le llamas cortesía. Pero nada más es que el disfraz. Continuamos pecadores como nacimos. 2 amigas se encuentran después de 50 años. Hola, pero qué linda estás, el tiempo no pasa, sigues bonita. Y cuando se despiden le dice al esposo, ¿estás bien? ¿Te diste cuenta cómo está gorda y fea? Son cosas de la vida real. ¿Por qué somos? Porque está dentro de nosotros. Entonces viene el concepto, viene la doctrina, viene la teoría. Y nos dice, no, el cristiano tiene que ser honesto, el cristiano tiene que ser puro, el cristiano no tiene que mirar para aquí, el cristiano no tiene que mirar para allá, el cristiano no tiene que hacer eso. Y toda la vida tratamos de andar en el camino de Dios, pero el pecado está dentro de nosotros y nos lleva para allá y nos lleva para allá. Ahora viene el asunto de la conversión. Hay muchos cristianos que no entienden lo que es la conversión. Piensan que en la hora de la conversión, Dios coloca la mano, arranca la naturaleza pecaminosa del ser humano y la expulsa. Y en sustitución de la naturaleza mala, coloca la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, la nueva naturaleza, la nueva criatura. Mucha gente piensa eso. Pero si eso fuese verdad, a partir de la conversión no tendríamos más ganas de pecar. No tendríamos más ganas de hacer el mal. ¿Por qué? Porque la fuente de la concupiscencia, la fuente del hacer el mal es la naturaleza pecaminosa. Pero si en la hora de la conversión Jesucristo arrancó de nosotros la naturaleza pecaminosa y la extirpó, pues ya no habría ganas de hacer el mal. A partir de la conversión nos volveríamos angelitos. Las alas nos comenzarían a nacer y nos iríamos volando para el cielo. ¿Qué más tenemos que hacer en esta tierra? Pero en la hora de la conversión no sucede eso. En la hora de la conversión, Dios mata la naturaleza pecaminosa y coloca dentro de nosotros la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, la nueva naturaleza, la nueva criatura. Pero ¿qué pasa con el cadáver de la naturaleza antigua? Se queda dentro de nosotros. Es un cadáver, pero está dentro de nosotros. Y va a permanecer ahí hasta el día de la venida de Cristo. Pablo explica eso en 1 Corintios 15, dice, cuando Jesús vuelva, esto mortal será vestido de inmortalidad, y esto corruptible será vestido de incorrupción. Ahí él está diciendo que cuando Jesús venga, ahí sí, Él va a arrancar de nosotros, va a extirpar la naturaleza pecaminosa, la va a arrojar, y el pecado no se levantará por segunda vez. Pero hasta el día de la venida de Cristo vamos a cargar el cadáver de la vieja naturaleza. Pero yo te digo una cosa, si tú colocas un niño de 1 año nacido y un cadáver de un grande luchador, vamos a decir, el cadáver de Mike Tyson, y un niño de 1 año, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Lógico, el niño. Porque aunque no sabe luchar, está vivo, el otro es cadáver. Entonces nuestra vida cristiana, aún con la presencia de la naturaleza pecaminosa en nuestra vida, sería una vida de victoria si nosotros mantuviésemos a la naturaleza pecaminosa muerta.
Pero resulta que esta naturaleza pecaminosa que murió en la hora de la conversión, su muerte no es definitiva. Porque al primer momento que le pasas un poco de comida, abre un ojo. Le pasas más, abre el otro ojo. Le pasas más, abre los dos ojos. Le pasas más, levanta un hombro, el otro hombro. Y dentro de poco ya está de nuevo, robusta. Ahora yo te hago un ejemplo. Mira, tenemos dos fieras aquí. Dos fieras en una lucha a muerte. Las separamos. A esta le damos comida. A esta nada. Una vez por semana un poquito de comida para que no muera. A esta otra comida. Pasa 2, 3 días, un poquito de comida para que no muera. Después de 2 meses agarramos a las dos fieras y las colocamos en la arena para luchar. ¿Cuál de ellas va a vencer? La que está mejor alimentada. Igual acontece en la vida espiritual. Tenemos dos fieras. A partir del momento de la conversión tenemos dos seres dentro de nosotros. La naturaleza de Cristo que quiere tomar el control de la vida y la naturaleza muerta que está obstaculizando, está molestando, pero que si tú le das comida, resucita y también quiere tomar el control de la vida. Alguien un día me dijo, pastor, cuando yo no era convertido no tenía lucha. ¿Por qué después de mi conversión tengo lucha? Simple. Antes de tu conversión tenías solo una naturaleza. ¿Con quién iba a luchar? ¿Y por qué después de la conversión viene la lucha? Porque ya tienes ahora la naturaleza de Cristo viva y la naturaleza pecaminosa muerta, pero dentro de ti. Entonces, queridos, es una crueldad querer ser cristiano y alimentar la nueva naturaleza, alimentar la naturaleza antigua. Alimentar la nueva naturaleza, alimentar la naturaleza antigua. Es una crueldad. Porque la lucha cada vez va a ser peor y peor y peor. No vas a tener paz en tu corazón. Peor todavía. Hay gente que, mira, voy a dar un dato brasileño porque vivo en el Brasil y no conozco los datos aquí, pero el brasileño promedio asiste 27 horas de televisión por semana. ¿Cuántas de esas 27 horas debe ser alimento de la naturaleza de Cristo? ¿Y cuánto debe ser alimento de la naturaleza mala? Ahí está. Comida para la mala. De vez en cuando me acuerdo de orar, me acuerdo de leer la Biblia, un poquito de comida a la otra. Cuando llega el momento de la lucha, pues la naturaleza de Cristo no puede vencer. Quien domina, quien controla, es la naturaleza mala. Pero lo que yo quiero explicar esta mañana es otra cosa, querido. Vamos a hacer de cuenta que tú alimentas la naturaleza de Cristo. Tú oras, cada día abres la palabra de Dios, te alimentas, vas a la iglesia, cantas himnos. Porque el alimento para las naturalezas es todo lo que entra por los 5 sentidos. Básicamente por los oídos y por los ojos. Entonces tú colocas alimento para la nueva naturaleza. Pero la otra está ahí, cadavérica, pero está. Muerta completamente, no la vas a tener nunca. ¿Sabes por qué? Porque vives en este mundo. Quieras o no quieras, prendes la televisión para ver el noticiero y ya se filtra comida para la vieja. Escuchas la radio, se filtra. Vas al trabajo, alguien habla, un tipo de conversación, alimento. Entonces, en este mundo, para no darle nada de comida, tendrías que irte a otro planeta. Tendrías que aislarte en una montaña. Pero si vives en este mundo, claro que va a pasar comida para la naturaleza mala. Entonces, muerta no va a estar, pero manténla cadavérica, manténla anémica. Que pase lo que es inevitable pasar porque vives en esta tierra, pero no la alimentes voluntariamente. Ese es el problema. Voluntariamente alimenta la naturaleza de Cristo. Pero hay una cosa, querido. ¿Por qué la lucha de Pablo? Pablo 5 veces en unos pocos versículos repite, el pecado está dentro de mí, el pecado está dentro de mí. ¿De qué está hablando Pablo? De la naturaleza pecaminosa. No lo deja ser feliz, lo lleva a la desesperación. Porque él dice, yo quiero andar en los caminos de Dios, yo quiero ser bueno, yo quiero caminar con Dios, pero no puedo. Intento, pero el pecado está dentro de mí. Y hay una cosa, mira, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7, él dice algo interesante. Capítulo 12, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice así.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Interesante. Hay muchos estudiosos de la Biblia que se preguntan, ¿qué era este aguijón? Y ellos responden, era la ceguera. Porque después del encuentro con Cristo, camino de Damasco, se quedó medio ciego. Otros dicen, no, era un dolor de columna. No, era aquí, era allá, era otro. Hay que entender lo que la naturaleza pecaminosa significa en la vida. Pablo tenía tendencia al mal, pero su tendencia al mal no era tendencia al adulterio, ni tendencia al homosexualismo, ni tendencia a las drogas. Su problema era tendencia al orgullo. ¿Pero qué tipo de orgullo? Como era un hombre de Dios, como predicaba, como enseñaba, como ganaba almas, su tendencia era pensar, soy santo, soy más santo que los otros, soy espiritualmente mejor que los otros. Y miren lo que dice el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿estás viendo? Su lucha no era contra el vicio del cigarro, de la bebida, de la droga. Su lucha era contra el orgullo espiritual. Porque hasta el orgullo espiritual, hasta siendo espiritual, es pecaminoso. Y dice, para que eso no me exaltase demasiado, se me ha dado un aguijón en la carne. ¿Qué tiene que ver la ceguera con eso? No era la ceguera. ¿Quieres saber cuál era ese aguijón? Deja que él mismo te diga cuál era el aguijón. Primera a los Corintios capítulo 15. A partir del versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hablando ya de la venida de Cristo cuando la naturaleza va a salir. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y mira lo que dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado que mora en mí, dice en Romanos 7. No es la ceguera. Ahora, ciego tú puedes ser un buen cristiano. Es que la naturaleza pecaminosa estaba en Pablo. Él no quería, pero estaba. Y lo iba a acompañar hasta la venida de Cristo. Ahora te digo una cosa. Mientras vivas en este mundo, la naturaleza pecaminosa no va a salir de ti. Arrodíllate, clama a Dios, suplica, no va a salir de ti. Solo cuando Cristo vuelva, Él va a extirpar esa naturaleza. Ahora, esa naturaleza mientras viva va a hacer 2 cosas. Primero, o te va a querer llevar al pecado, va a hacer todo para llevarte al pecado. Pero si tú te agarras de la mano poderosa de Cristo, no te va a llevar. Entonces, ya que no puede llevarte, va a hacer otra cosa. Te va a hacer sentir que estás perdido, aún andando en los caminos de Dios. Te va a hacer sentir que estás mal, aún haciendo la voluntad de Dios. Y ese era el problema con este pastor cuya historia conté. Él era un hombre de Dios. Él oraba. Él se arrodillaba, él clamaba a Dios, él cumplía la misión. Pero él no entendía que la presencia de la naturaleza pecaminosa estaba con él. Entonces él pensaba así, ¿por qué cuando estoy yendo en la calle me da ganas de mirar a una mujer bonita vestida así extravagantemente? Y él decía, no, yo soy un pecador, yo no puedo hacer eso. Y hay gente que dice, hay hombres que dicen, pastor, yo cuando veo una mujer bonita en la calle, así vestida exageradamente, yo no siento nada. Si no sientes, de 2 una, o eres un grande mentiroso,
o estás enfermo. Pero si eres un ser humano normal, claro que vas a sentir ganas de mirar. Ahora, ¿el sentir ganas de mirar es argumento para mirar? No. Ahí está otro. Ahí viene la victoria en Cristo. Pero la tendencia, eso está en ti. La tendencia para el orgullo, la tendencia para la deshonestidad, la tendencia para el celo, la tendencia para la envidia, eso está en ti. No lo puedes sacar. Lo puedes controlar con el poder de Jesucristo. Pero aunque lo tengas controlado, te va a incomodar. Porque si tú tienes una espina clavada en el pie, vas a andar, claro que puedes andar, pero te va a incomodar, te va a incomodar. Y le incomodaba tanto a Pablo que Pablo le dijo a Dios: Señor, saca este aguijón de mi carne. Y Jesús le dijo: bástate mi gracia. Vas a tener que quedarte así hasta la vuelta de Cristo. Ahí sí vas a estar libre de esa naturaleza. El otro día yo estaba en Estados Unidos y di un billete de $10. Y la joven que estaba atendiendo debería darme el vuelto de $10. Pero estaba tan distraída que me dio el vuelto de $100. ¿Qué piensan que yo hice? Yo soy un cristiano y soy un pastor. ¿Qué piensan que yo hice? Claro que devolví. Pero antes de devolver, pensé un segundo. ¿Por qué pensé? Por el aguijón en mi carne. Claro que devolví. Finalmente venció Jesucristo. Pero ¿por qué tuve que pensar? ¿Por qué no me salió naturalmente? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho cristiano que quiere vivir en esta tierra sin pensar el mal, sin sentir el mal. Yo lamento decirte una cosa, querido, esa vida no existe. Y si alguien te enseña que existe, puedes creer que ese que te enseña tampoco vive, pero te enseña. Ahora, yo no estoy haciendo una apología del pecado. Cuidado, querido. Cuidado. Por eso digo que este tema es peligroso. Porque si tú no lo entiendes y quieres vivir en esta vida, la vida del cielo, vas a caer en la neurosis espiritual. Pero si no lo entiendes correctamente, vas a caer al otro lado, en el cinismo espiritual, que vives en el pecado, feliz de la vida, como el pato nadando en el agua sucia, tranquilo y estás salvo. Y eso no es verdad. Porque Cristo no vino solo a librarte de la culpa del pecado. Cristo vino a librarte del poder del pecado. Y te librará de la presencia del pecado cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero en esta tierra tú puedes vivir una vida victoriosa en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que siempre digo, mira, nadie se va a perder porque un día cayó. Yo no sé si esta mañana estoy predicando para alguien que está herido por esas cosas de la vida. Está sangrando en el camino de la vida cristiana. No sé si esta mañana estoy predicando para alguien que ya fue un fiel miembro de iglesia, un fiel hijo de Dios. Hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Viniste hoy porque alguien te invitó, porque supiste que había una reunión especial, pero hace tiempo estás lejos de Dios. El otro día me encontré con una persona mientras compraba en el aeropuerto dentro de una tienda. El hombre me vio y comenzó a llorar. Le dije, ¿qué te pasa? Me dice, ¿usted es el pastor Bullón? No, sí. Ah, pastor, me dice, en una reunión evangelística que usted dirigió en Colombia, en el estadio Campín de Bogotá, yo me entregué a Jesucristo. Le digo, qué lindo, felicitaciones, pero pastor, estoy lejos de Dios, lejos de la iglesia. Y le dije, ¿y cuál es el problema? Me dice, ¿cómo cuál es el problema? Estoy lejos de Dios. Yo sé que estás lejos de Dios. Levántate. Oh, querido, levántate. Levántate.
Un día Jesucristo encontró al paralítico, 38 años paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. Levántate. Ah, pastor, pero yo ya estoy completamente perdido. ¿Estarás tan descompuesto en la vida espiritual como Lázaro estaba descompuesto en la tumba? Ahora, si un cadáver que ya olía mal por el poder de la palabra de Dios salió vivo, ¿por qué tú no? En la Biblia yo encuentro dos tipos de personas. Personas como Daniel, como José, como Enoc, son hombres que yo admiro. José, qué extraordinario. José, en la hora de la tentación, una mujer bonita, casada, vino, le dijo, mira, nadie nos ve. Él dijo, ¿cómo podría hacer este mal contra mi Dios? Qué hombre. Yo admiro tanto a José que a mi primer hijo le pusimos de nombre José. Qué hombre extraordinario. Enoc. 14 palabras encierran la biografía de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Qué hombre santo que él. Dios se lo llevó. No hay registro de un pecado en la vida de José. No hay registro de un pecado en la vida de Enoc. Daniel, qué hombre. Delante de la presión social, clamó a Dios. No hay registro de un pecado en la vida de Daniel. Qué hombres extraordinarios. Y eso es prueba de una cosa, que si tú te tomas de la mano de Dios y caminas con Él, el pecado no va a reinar sobre ti. Pero en la Biblia también encuentro historias como la de David, que no solo adulteró, sino que cometió un asesinato, intriga política, abuso de poder, un cóctel de pecados en la vida de David. Encuentro la historia de un Pedro que habiendo convivido cuerpo a cuerpo con Jesucristo durante 3 años, en la hora de la presión lo negó, lo traicionó, dijo, nunca lo he visto. Que tú y yo un día lo traicionemos, podría hasta pasar que nunca lo tocamos, pero Pedro lo tocó. ¿Cómo podría decir, nunca lo he visto? Pero cuando entremos al reino de los cielos, ahí estará José, ahí estará Daniel, ahí estará Enoc. Pero ahí también estará David. Y ahí estará Pedro. No porque pecaron. Pecar no es una virtud. Pero estarán ahí ¿por qué? Porque aunque cayeron, creyeron en Jesucristo, se levantaron y continuaron caminando. Hay esperanza para ti. Yo sé que tu temperamento es fuerte, yo sé que tu carácter tiene aristas terribles. Tal vez en este momento estás prisionero de algún vicio, no puedes salir, te desesperas a solas, lloras, clamas a Dios. Has entrado aquí todavía esclavizado del pecado, del vicio, un sentimiento negativo, un pensamiento sucio del cual no te puedes librar. Es el internet, es la pornografía, yo no sé. Pero tú puedes salir de aquí transformado. Querido, tú no tienes idea de lo que el Espíritu de Dios puede hacer por ti. Y llevarte de victoria en victoria. Ahora lo que me impresiona es que este Pedro, que en el capítulo 17 dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de esta muerte? Cuando llega a la ancianidad en la prisión mamertina en Roma, escribe una carta a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla. ¿Por qué batalla? Porque la vida cristiana es una batalla. He acabado la carrera. ¿Por qué carrera? Porque la vida cristiana es una carrera donde muchas veces te tropiezas y te levantas. Ojalá, en el nombre de Dios, vuelvo a repetir, si te tomas de la mano de Jesús, nunca vas a caer. Pero si caes, levántate y levántate y levántate. Y finalmente dice, he llegado. No dice, he llegado en primer lugar. No interesa si es primer, si es séptimo lugar, si es el último lugar. El asunto es llegar. He llegado, he acabado. Y ahora yo sé que la corona de vida está guardada para mí. Pero no solamente para mí, sino para todos los que estaban en el Teatro Musical de Barcelona el sábado 28 de mayo. Es maravilloso. Sacude el polvo de tu vida en el nombre de Jesucristo.
No le digas, esta mañana, Dios, Señor, te prometo que nunca más voy a caer. No, dile, te prometo que voy a hacer todo para no soltar tu mano. Que la gracia de Dios en este momento cure tus heridas. Para de sangrar, levántate. Cree en el Señor Jesucristo. En el momento que tú vas a Jesús, Él te mira como si nunca hubieras pecado, porque la justicia de Cristo pasa a ser tu justicia. Estás perdonado, estás libre. Eres una nueva criatura. Por eso te voy a hacer una invitación, y esta invitación es para toda la iglesia, comenzando por mí. Si quieres decirle a Jesús esta mañana, Señor, ayúdame a alimentar la naturaleza de Cristo en mi vida. Ayúdame a caminar por la fe contigo. Ayúdame a creer en tu perdón, en tu amor, en tu poder transformador. Ustedes son un pueblo lindo. Y el presidente de la Unión aquí en España, el pastor Jesús Calvo, voy a pedirle que venga aquí. Pastor, esta es su iglesia. La iglesia que Dios le ha dado para pastorear en este país. Su iglesia dispuesta a colaborar, a vivir el Evangelio y a cumplir la misión. Yo quisiera que usted coloque en las manos de Dios a su iglesia esta mañana. Querido Señor, qué bien nos encontramos cuando tú dominas nuestra vida. Qué bien nos sentimos cuando te miramos y te descubrimos con los brazos abiertos. Gracias, Señor, por el mensaje que tú nos has dado a cada uno, donde podemos ver, Señor, las luchas internas que como creyentes tenemos. Queremos ser buenos hijos. Queremos brindarte la fidelidad, la obediencia, un cristianismo ejemplar. Pero, Señor, ¿cuántas veces tenemos que reconocer que no damos la talla y que somos vencidos por aquel a quien no queremos? Tú hoy nos has dicho que la solución está en agarrarse a ti. Y nuestro pedido en esta mañana es que tú nos des fuerzas y confianza para darnos cuenta que el éxito cristiano consiste en mirarte una y otra vez. Tú conoces la experiencia de cada uno de lo que estamos aquí. Y queremos decirte, Señor, desde lo más profundo del corazón, que tú puedas transformar nuestras vidas. Que nos ayudes a alimentar esa naturaleza que pusiste cuando hicimos el pacto contigo. Y que nos des fuerza, Señor, para no alimentar a esa otra parte de nuestro ser que nos amarga, que nos hace sufrir e infelices. Y cuando, Señor, por nuestras debilidades, por nuestras circunstancias fallemos, que no nos fijemos tanto en lo que somos nosotros, sino lo que eres tú. Señor, gracias por ser como eres. Gracias por las oportunidades que a lo largo de nuestra vida tú nos brindas. Gracias, Señor, porque por tu gracia un día estaremos allí donde tú nos prometes. Señor, tanto aquí en España como a nivel mundial, tenemos un proyecto maravilloso, reavivamiento y reforma. Ayúdanos a poner vida dentro de nosotros que nos motive a la lucha. Ayúdanos a cambiar esas cosas que nos esclavizan. Y, Señor, que pronto tú puedas venir a buscar a esta iglesia que te ama, porque esa es nuestra gran necesidad, de encontrarnos definitivamente contigo.
Y en ese momento, Señor, disfrutaremos, como os he dicho esta mañana, de poseer una sola naturaleza, donde te obedeceremos sin esfuerzo, donde podremos reconocer las grandes cosas que tú has hecho con cada uno de nosotros. Bendice al pastor Bullón, dale salud, dale fuerzas y úsale, Señor, para que sea aquí, sea allá, tú puedas hablar a través de él y pueda ser bendición allí donde se encuentre. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Que la paz de Dios los acompañe, hermanos.